Homenaje de un merecido reconocimiento a la Guardia Civil y vamos ahora también a sumarnos al merecido homenaje que ha recibido el realizador y, por cierto, compañero de esta casa de Aragón TV, Eugenio Monesma, por su trayectoria profesional. 35 años de carrera en los que ha realizado más de 2.600 documentales en los que ha reflejado la forma de vida de los aragoneses, sus oficios tradicionales y muchísimo más. Actualmente lo podemos ver en esta casa los jueves por la noche en el programa Los secretos de las piedras. Y hoy, por cierto, es un orgullo decirles que está aquí con nosotros. Bienvenido, Eugenio Monesma. Buenas tardes. Eugenio, lo primero, lo más importante, enhorabuena, por supuesto. Felicidades. ¿Y cómo se siente uno cuando le hace un homenaje y se lo hacen además sus compañeros de profesión? Se siente uno más mayor. Reconoce que ya le han pasado ya 35 años de profesión y que ya en la vida te va pasando, ¿no? Pero es un orgullo porque han sido precisamente los compañeros de profesión. Algunos de ellos han pasado por nuestra productora en tiempos, nacieron profesionalmente en nuestra productora, luego ya se han hecho autónomos, se han hecho ya su vía, su camino en la profesión. Y eso es un orgullo para mí, lógicamente. Eugenio, y un enamorado no solo de la profesión, sino de Aragón, ¿no? Por supuesto. Hombre. Bueno, de Aragón lo fui también de toda España, lo sigo siendo, porque nos movimos por toda España, pero Aragón es que me priva, me tira mucho. Y de hecho, pues ahora lo estoy demostrando con el programa de Los secretos de las piedras, que tratamos de descubrir otros elementos diferentes de lo que ya conocemos en nuestra tierra. Y nos mantiene viva la historia de nuestra tierra, ¿verdad? Pues sí, esa es mi intención. Eugenio, una cosa, porque claro, en ti esto de hacer documentales ha sido prácticamente algo siempre instintivo. ¿Cómo empezaste? Porque yo supongo que empezarías con una cámara muy rudimentaria, muy básica, montando un poco en casa. No te está llamando mayor, ¿eh? No te estoy llamando mayor, que no, Eugenio, no, te estoy llamando maestro. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos comienzos? Bueno, pues esto surge porque yo me había comprado una cámara de Super 8 que era lo típico, bueno, no era muy habitual en aquellos tiempos tener una cámara de Super 8 como ahora todas las familias tienen una cámara de vídeo, pero compré una cámara de Super 8 porque me gustaba filmar, había hecho mucha fotografía, tenía un tío que era fotógrafo y me dejaba su cámara, y esa primera cámara la utilicé en un principio para hacerle a mi hijo algún reportaje, esas cosas familiares. Pero un día, saliendo del Festival de Films Cortos Ciudad de Huesca, vi un cartel que era un peón de ajedrez caído sobre el tablero y con sangre en la cabeza. Entonces ya empecé a darle vueltas a la cabeza y en el momento cuando llegué a casa ya tenía más o menos el guión de Jaque de Reyes, ya lo tenía escrito en mi mente, ¿no? Para empezar a realizarlo. Eugenio, y ahora que nombras Jaque de Reyes, en la época de esa Super 8, yo sé que tienes unos retazos de vida ahí, vinculados con tu vida personal y unas anécdotas, la verdad, que muy bonitas. A mí me gustaría que Sí. lo conocieran. Bueno, esos comienzos. Jaque de Reyes era una película, estaba hecha con las figuras del ajedrez, era una película de animación, requiere tener lo que es el pequeño plato que estuviera sin tocarlo nadie, mover las figuritas, pues un frame, en lo que se dice ahora un frame, cada 24 segundos, o sea, cada segundo 24 movimientos, efectivamente. Entonces teníamos que grabar por la noche con mi mujer, porque el niño tenía 2 años y como viera todas las figuritas por ahí puestas, se lo pasaba grande. Entonces teníamos que grabar terminando escena, para que la siguiente escena volviera a montar otra vez todo el pequeño. Los primeros proyectos no fueron nada fáciles. Desde luego. Pero ¿de qué te sientes más orgulloso? Después de 35 años en esta profesión, ¿la gran medalla de tu vida cuál es? La gran medalla de mi vida es la aprobación por parte de los ciudadanos del trabajo que he hecho y que llevo detrás. Eso es lo importante, que te agradezcan que tú has hecho algo que lo vas a dejar para la posteridad, y en este caso es una documentación muy importante sobre nuestra cultura. Entonces, eso para mí es muy importante. Pero dentro de los trabajos, Eugenio, ¿alguno que recuerdes con, no sé? Hoy los ha habido, sí, ha habido Navateros, fue muy duro porque pasamos, ahí sí que hay anécdotas, porque imaginaros que tenemos que hacer un descenso de navatas, en plan aficionados con el Instituto Aragonés de Antropología, y de repente pues Ángel Gari y Severino Pallaruelo estábamos preparando ya el descenso y de repente pues oye, ya habría que hacer un seguro para esta gente y si pasa algo, ¿quién asume la responsabilidad?
Y entonces, pues claro, Ángel Gari rápidamente pues empieza a llamar a las aseguradoras y sí, y de repente le dicen, bueno, pues podemos hacer uno de deportes de alto riesgo. Venga, perfecto. A ver, fulano, pues José Pallaruelo, edad, 70 años. Imposible. O sea, y al final sí que conseguimos un seguro para todos a través de una compañía. Oye, pasamos mucho miedo en ese momento. Eugenio, de nuevo enhorabuena, decirte que lo de que estás mayor es una tontería. ¿Y sabes por qué es una tontería? Porque estamos seguros de que vamos a seguir disfrutando de tu trabajo muchísimos años más. Por mi parte, ahí estaré. Así que estás en plenas facultades en este momento. Eugenio Moresma, muchísimas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Felicidades, Gracias y a todos los aragoneses que nos ven. Muchas gracias. A disfrutarlo.